amigos, ya saben, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas, le des like a la página de Facebook, nos sigas en Instagram, cheques la cuenta de TikTok y veas qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. Bueno amigos, en el video del día de hoy tenemos avances del bocho. En esta ocasión lo que hicimos pues fue quitar, digamos, toda la parte del cielo. Quitamos accesorios para poder desmontarlo correctamente. Y después pues ya quitamos toda la tela del bocho. Ese como vinil original que viene, lo quitamos con cuidado para poder sacar la medida para el nuevo. Lo quitamos también a detalle para saber pues bien cómo es que vamos a poner el nuevo cielo, para que todo quede tal cual venía el original. Entonces no te pierdas el video, está bastante bueno, un poquito de talacha, pero bueno, así es esto de los bochos. Entonces vamos con el video. Bueno amigos, como les comentaba en el video pasado, vamos a quitar ahorita la parte del cielo para poder poner parabrisas, poder poner vidrios laterales y poder poner el medallón. ¿Por qué? Lo que pasa es que en estos coches como el bocho, el empaque de la ventana agarra a todo el forro interno. Ahí tendría que ir así más o menos. Entonces el empaque va a agarrar a todo este forro. Entonces lo que voy a realizar ahorita es que voy a quitar accesorios, voy a quitar cinturones de seguridad, voy a quitar esa cosa. Voy a sacar obviamente todo lo que me estorbe para poder quitar las tapas de las puertas, todo lo que traigo por acá. Aquí voy a quitar esta luz, vamos a quitar las viseras, vamos a quitar esa manija y ya, es lo único que digamos que nos estorba ahorita. Entonces vamos a quitar eso para que podamos quitar cómodamente el cielo y podamos poner el nuevo. Entonces vamos a darle. Esta la vamos a quitar, pero ya no la vamos a poner, vamos a conseguir una nueva porque bueno, pues como pueden ver, ya dio de sí, ya está bastante, bueno, ya se quebró, ya está bastante vieja. Entonces esta la vamos a quitar y vamos a poner una nueva. De los cinturones pues vamos a ver si con una lavada se pueden volver a recuperar, si no pues ya conseguimos unos nuevos. Ponemos el tornillo grande, ponemos el tornillo chico y lo cerramos. De esta manera pues ya no se pierde. Para quitar esta únicamente vamos a empujar esta goma hacia arriba que cubre precisamente los tornillos. Quitamos ambos tornillos. Aquí vamos a meter un desarmador. Ahí está la minilla y hacemos presión hacia afuera. Ahí está, ya salió. Y antes de que perdamos cómo va conectado, a ver, este cable que viene como de muy en medio, como de acá, es el que va a la pata de aquí, ok. Luego de aquí, este cable rojo, muy rojo, es el que va hasta acá. Y este cable que se ve como naranja, bueno, el que se ve como naranja mugroso, es el que va a la otra pata, a la pata de arriba, ok. Entonces ahora sí vamos a quitar esto. Ahí está. Bueno, este está protegido y este es el único grande que agarra acá. Entonces aquí no va a haber pierde. Ahí está uno. Ahí están los dos. Protejo los dos con un poco de cinta de aislar para que no vayan a ser cortos en algún lado. Ahorita que vayamos a estar moviendo. Allá protegí uno. Y aquí anexo el otro. Con eso ya están protegidos, a salvo. Y ya quedó. Y para quitar los cinturones de seguridad, una llave del número 17. Ahí la tenemos. Ahí se ve. Ahora, para terminar de quitar el cinturón de seguridad, vamos a quitar este tornillo aquí,
Este tornillo es el que agarra esta parte y es el que agarra también esta parte. Entonces vamos a quitar este. Perfecto, ahí ya salió esto, salió también esto y ahí sale esto. Entonces hacemos esto también del otro lado, así para que desde aquí ya podamos ver cómo queda esta tela acá y la saquemos con cuidado. Entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y lo que me estoy dando cuenta es que mis tapas ya estaban perforadas, entonces voy a tener que cambiarlas por otras, ni modo, o adaptar una bocina ahí mismo donde ya tiene la perforación. Ahí está, y salió. Únicamente van a presión. Estas grapas chiquitas, estas van entrando a presión y ahí está. Como les comentaba, estas tapas ya vienen perforadas, ya las perforó el dueño anterior o hace varios dueños anteriores, entonces o adapto una bocina ahí o pues yo creo que consigo unas nuevas para dejarla lisa nuevamente. Esta era la tapa original, como podemos ver ahí tiene una como esponjita y aquí viene pegada la parte del cenicero, entonces es así como se ve. Ya también está dañada esta ruta de aquí y no, esto sí está bien hecho, no, nada más está rota de acá, está estrellada. Vamos a quitar la otra, ahí se va una, vamos a quitar la otra, ahí se quitó la otra. También tiene el corte aquí, esto es para que entre esta parte, eso calza ahí, por eso tiene ese corte ahí. Después pues también tiene un corte mal hecho aquí para la bocina y por atrás pues es así. Esta no tiene tanto daño, tiene ahí también su esponjita para evitar vibraciones. Y así es como está por acá. Acá tiene esta parte que es como de el insonorizante de butilo, que es el que estamos colocando ahorita. Y ya no insonorizaba nada, ya no estaba ni pegado. Entonces pues ya va para afuera este. Y yo creo que el otro también. Ya quité el insonorizante, ahora vamos a ver cómo se quita esta parte. Esta se quita con un dado 10. Y quitamos ese. Y el otro. Y con esto ya se quita esta barra. Perfecto, va para afuera. Aquí pues ya, esto ya también se va. Están buenas, estas son las originales y están buenas. Un poquito endebles de ahí, un poquito dobladas de ahí, pero bueno, yo creo que todavía sirven. Entonces ya también se va esa. Ya también se va la del otro lado, que también se ve buena, esta sí no está doblada. Ok, entonces las dos las rescatamos todavía. Entonces esto todavía sirve. Vamos a seguir quitando cosas de acá adentro. Yo creo que voy a sacar absolutamente todo para que pues ya tengamos todo el bocho, digamos ya todo pelón y sea más fácil el quitarle todo. Entonces vamos a seguirle. Ahorita lo que voy a realizar es que voy a quitar toda la parte del cielo, voy a desmontarlo. Ya quité los accesorios, aquí pues quedó colgado porque le hicieron el trabajo de pintura y tuvieron que quitarlo pues de aquí de esta parte del marco. Bueno, por eso se ve así de las orillas. Entonces ahorita lo que voy a hacer es pues terminar de quitar aquí la parte del cielo. Como podemos ver, lo que va puesto primero es la parte de abajo, esta parte, la del pilar B, va toda esta parte. Entonces, bueno, cuando hagamos las cosas al revés, de montar primero las cosas, primero tenemos que poner esta parte y después poner la parte del cielo. Pero después, si nos fijamos un poquito, también va el cielo sobre esta parte, sobre esta cubierta del pilar C. Entonces, primero vamos a poner esta parte y esta parte para después poner el cielo. Y si nos seguimos fijando otro poco, voy a quitar aquí el seguro. Y ahí está. Ahí quité ese seguro. Ahora, si nos fijamos en esta parte, primero va puesta la parte de aquí del pilar C y luego toda esta que le llaman toda esta T, toda esta parte. Entonces, lo que primero vamos a poner es después vamos a poner esta parte, la T, para que quede de la misma manera. Está abajo, luego está arriba y al último ponemos el cielo. Entonces, de este lado vamos a seguir desplegando esto con mucho cuidado para no romper el cielo y podamos sacar la forma bien como debe de ser, bien la forma original. Aquí pues nada más va una diagonal así hacia la punta de la ventana de acá, así es como viene. De este lado pues bueno, ya también acabamos de despegar acá, ahí está despegado, ya está colgando, perfecto. Ahora vamos a sacar de aquí, vamos a sacar de aquí del frente que nada más está pegado, nada más terminamos de despegar bien con mucho cuidado, vamos jalando despacio hasta ahí. Ok, ahí ya se quedó, excelente. Ahora vamos a quitar bien ya lo de ese marco y quitamos todo el cielo.
Bueno, y de este lado pues ya se fue saliendo solito, entonces nada más vamos a terminar de ir jalando. Vean bien cómo es esto, nada más es un pequeño doblez lo que entra en todo esto y eso es todo. Entonces vamos a seguir jalando todo esto hasta que pues todo vaya saliendo, nada más de esta manera. Y esto, bueno, cuando ya lo vayamos a instalar, vamos a jalar estas un poquito para que se abran. Metemos bien la tela con mucho cuidado y después pues ya nada más las vamos apachurrando para que queden cerradas otra vez. Entonces vamos a continuar haciendo esto. Aquí metemos una herramienta plástica como de este tipo para que nos ayude a jalar hacia afuera y no lastimemos nada. Aquí ya logramos despegar todo, vamos del otro lado. Ahí ya soltamos todo, ahora sí vamos a bajarlo, vamos a liberar las varillas de cada lado y a irlo sacando. Ahí vemos la parte del insonorizante antiguo que tenía. A ver, vamos a quitarlo. Vamos a tomar cada una de las varillas y las vamos a zafar de esta manera. Pues ya fueron todas, ahora nada más vamos a jalarlas porque todavía están del otro lado metidas en sus soportes. Así jalamos una, otra. Ahora, estas al jalarlas ten cuidado de no doblarlas, porque si no al jalarla puedes doblarla acá y pues se va a marcar aquí un doblez, entonces con cuidado. Y de esta manera sacamos el cielo. Y ese es el aislante que tiene ahorita puesto, es el aislante original. Vamos a verlo. Se ve más o menos así, es como esta como que le llaman borra o no sé qué es esto. Pero vean, es esto la consistencia de ella, también se está haciendo como polvo. Vamos a retirar todo esto que bueno, pues ya se está deshaciendo. Vamos a quitar todo esto. Ahí ya se está colgando. Ya se iba a empezar a notar en el cielo que esto pues ya se estaba colgando. Y pues ya está deshaciendo. Vean esto, qué fácil lo quito. Así de fácil. Lo difícil va a ser un poquito lo que está bien pegado acá. Pero bueno, pues vamos a ir quitando todo eso. Luego tenía también un poco de aislante, casi de ese mismo tipo, pero de otro color, ahí en la parte de la ventana, ese más o menos. Entonces vamos a quitar todo ese aislante, todo este aislante, para que quede limpio. Luego vamos a quitar pues ya lo de esta parte y lo de esta parte, lo de la T. Aquí lo bueno es que pues como ya se está deshaciendo, pues prácticamente es irlo quitando así. Pero lo malo es que la última parte es la que cuesta trabajo, la que está pegada a la lámina, la que tiene un poquito de pegamento. Pero de ahí en fuera pues es bastante fácil, nada más que pues iba a tomar algo de tiempo el hacer esto. Entonces pues yo creo que vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo hasta que haya quitado todo esto. Únicamente lo estoy quitando así con los dedos, no estoy usando ninguna herramienta. Yo creo que en caso de que se me dificultara, grabaría o daría un tip de más o menos cómo quitarlo, pero yo creo que me voy a echar unas horas más o menos haciendo este trabajo. Hacemos un pequeño viaje en el tiempo. Ahora, lo único que estoy haciendo es pues hacerla así lo más posible, y ya cuando queda lo mínimo, ahí ya que está pegado pues prácticamente a la lámina, nada más eso. Digamos que estoy quitando esto lo más fácil, y ya cuando llego ahí, que es esto lo que ya se complica, pues únicamente tomo un cepillo de estos normales que son como para trabajos de la casa, como de albañilería, pues únicamente se lo empiezo a pasar y con eso únicamente pues ya dejamos prácticamente esta última parte, la que está más pegada, y esto pues ya lo terminamos de quitar con un poquito de agua con una microfibra. Nada más lo limpiamos y ya se empieza a quitar. Entonces ese es el proceso que estoy haciendo en toda la lámina del techo del bocho. Y pues ya, bueno, ya con este tip pues ya vamos un poquito más rápido y más a la segura para quitarlo. Soon after. Bueno amigos, y ya terminé de quitar todo el insonorizante viejo. ¿Ya checaron cómo hace eco esto? Esto suena pues como literalmente como una campana suena esto.
Esto digamos que es una, bueno, pues esto al ser una lámina pues va a vibrar con el sonido, ya que pues al ser una onda mecánica choca, entonces hace que vibre la lámina y todo eso, ¿no? Entonces lo voy a pegar aquí por arriba. Así es como suena sin el insonorizante. Bueno, pues ahorita ya quité lo más que pude de insonorizante viejo. Nada más quedó este rastro como de pegamento, pero pues yo creo que ya con esto se agarra muy bien el insonorizante nuevo. Y vamos a poner igual que en las puertas, vamos a poner kill mat, vamos a poner unas cuantas láminas. No voy a forrar digamos todo el techo de kill mat del de butilo. Únicamente voy a poner algunas piezas adelante, en medio. Y aquí lo bueno es que se ve como dividido por secciones. Esta era la primera sección, esta era la segunda sección y esta era la tercera sección. De esa misma manera voy a distribuir, digamos, el kill mat de butilo. Y después pues le ponemos el kill mat, o yo creo que le voy a poner del insonorizante del otro, del que tengo de espuma, con una lámina de aluminio. Estoy entre esos dos. Pero bueno, lo primero ahorita es poner el insonorizante butilo. Entonces vamos a realizarlo rápidamente. No voy a forrar para no agregar tanto peso alto al coche. De hecho estaba entre poner nada más una al centro, una de butilo, y lo demás pues ya del otro insonorizante. Pero bueno, mejor decidí por poner 2 por sección. Creo que no es tanto, son 6 láminas por 200 gramos más o menos. Estaría agregando 1 kilo 200 gramos de peso alto aquí al coche. Entonces pues vamos a poner el insonorizante de butilo aquí en la lámina del bocho. Checan cómo suena. Primero vamos a dar una limpiada con alcohol isopropílico. Pues ya sabes, tomamos una microfibra, le ponemos bastante alcohol y comenzamos a limpiar toda la lámina. Esto, recuerda, únicamente es para eliminar cualquier rastro ya de grasa, polvo y cualquier contaminante que evite que el pegamento de nuestro insonorizante se adhiera. Pues con esto ya lo vamos a quitar. Perfecto, pues ahí ya limpiamos bastante bien. Ahora sí vamos a poner la primera lámina. Ya que la pegamos, vamos a pasarle el rodillo, igual que en la vez pasada, lo pasamos de manera horizontal y de manera vertical. Vamos con la última lámina de kill mat. Excelente, ahí ya quedó. Checando el sonido de la lámina. Sigue vibrando, pero ya no es tanto. El sonido ya se siente más seco. Ya no vibra toda la lámina en conjunto, sino que pues al haber hecho esto, pues ya lo que hace más sonido es esta parte, la de en medio, que aparte como el claro, digamos, entre placas es más grande, pues es la parte que vibra más, pero ya no vibra tanto.